Hola, ¿cómo están? En esta ocasión quiero hablarles de clasificación binaria en Machine Learning, sobre todo un ejemplo de clasificación binaria con la metodología One versus Rest para configurar un detector de una especie en particular de flores de iris, en este caso de la flor setosa, pero usualmente el dataset que utilizamos pues es el de las flores de iris obtenido a través de la librería sklearn del módulo datasets. Ya nos entrega unos atributos predictores, 4 atributos predictores para establecer si una flor pertenece a una de 3 tipos de flores de iris, una de 3, setosa, versicolor o virgínica. Sería en principio con este dataset, en principio la clasificación sería multiclase para decir para cada tipo de flor pues a cuál de 3 tipos de flores pertenece. Pero vamos a configurarlo para clasificación binaria, es decir, un detector de solo setosa, para decir para una flor en particular si es setosa o no. Si pertenece a nuestra clase positiva, va a ser entonces que la flor sea setosa y nuestra clase negativa es que no lo sea, en un dataset de 150 instancias o 150 flores, pero los atributos predictores que vamos a utilizar no son los dados directamente por la librería Sklearn, sino vamos a constituir unos atributos combinados como el producto de la longitud y el ancho del sépalo y el producto de la longitud y el ancho del pétalo. Es decir, los atributos predictores para establecer si una flor pertenece o no a la clase setosa van a ser las áreas de su sépalo y pétalo. Entonces van a ser, no vamos a hablar de los atributos de longitud y ancho de sépalo o pétalo, sino de las áreas de estas partes de la flor. Esa es una forma entonces de trabajar con atributos combinados que probablemente estén mejor correlacionados con la variable objetivo en este caso. Les voy a compartirles pantalla para construir totalmente el modelo bajo la metodología de Aurélien Guéron. Vamos a trabajar en nuestro cuaderno interactivo instalado a través de Anaconda, nuestro cuaderno Jupyter Notebook. Entonces, un ejemplo de construcción de un modelo de clasificación binaria con solo los atributos predictores. Empezaremos entonces con la obtención de los datos. Entonces, aquí vamos a obtener los datos. Esos datos, pues, en este caso, se obtienen de la librería Sklearn. Entonces, from sklearn.dataset import, vamos aquí, import load iris, que es la función que nos permite obtener este dataset. Cuando la tenemos, bueno, siempre se nos está tardando un momentico en configurarnos todo. Ya ahora sí, ya tenemos que numeró la línea de código para obtener esta función. Y con load_iris podemos importar los datos de dos maneras. Con el nombre de la variable iris, lo importamos como tipo bunch, como estructura de datos tipo bunch, que es parecido a un diccionario, una estructura de datos parecida a un diccionario de Python, en la que llamamos a nuestra función load_iris y así ya tenemos los datos. De esta manera nos permite, por ejemplo, saber cuáles son, desde dataset, saber mucho de él. Entonces, llamando al nombre iris.keys, con este método keys, vemos las claves para acceder a las partes de este dataset. Entonces tenemos la clave data, que me va a dar los predictores, la clave target, que me va a dar las etiquetas. La clave frame no la he utilizado nunca. De pronto iris.frame, vamos a verla a ver qué nos entrega, pero iris.frame no nos arroja nada cuando lo ponemos así. O iris, llamémoslo así, iris entre corchetes frame, y no nos dice nada. Vamos a darle no sabemos como este clave que obtenemos con ella, probablemente nos entrega los datos ya no como arreglos de NumPy, sino como arreglos
como data frames. Entonces uno podría decir, bueno, pues iris.data, ¿cómo lo entrega? En este caso lo vemos como un arreglo de NumPy. Entonces no vemos como para qué sería la clave frame. Ahora, target name nos da los nombres de los atributos objetivo. Entonces, punto target names nos da, mire que los atributos objetivos son setosa, versicolor y virgínica, y las codifica en este mismo orden, 0, 1, 2, es decir, el 0 va a ser la codificación de la etiqueta para la setosa, el 1 para versicolor y 2 para virgínica, lo que nos indica entonces que cuando vayamos a configurar los datos, las etiquetas de manera numérica, vamos a comparar con el 0 si queremos un detector de setosa. Vamos a comparar pues al arreglo Y de etiquetas con el 0 para poder configurar los datos para como un detector de setosa dentro de las 7, dentro de nuestras 7, dentro de nuestras 150 atributos, perdón, 150 flores. Bueno, entonces también tenemos los future names, entonces con iris.future names, que nos entrega entonces los nombres de los atributos. Entonces vemos de que los atributos, los dos primeros son en cuanto al sépalo de la flor de iris y los dos segundos con respecto a mediciones alrededor del pétalo. Pues así uno ve que uno puede tener longitud y ancho del sépalo y longitud y ancho del pétalo, pero con ellos vamos a constituir el área aproximada del sépalo y el pétalo, multiplicando los atributos de longitud y ancho, pensando como en el atributo, estos dos atributos, longitud y ancho, como dimensiones de un rectángulo. Entonces así tendríamos como un tipo de atributo, una aproximación al área del sépalo y el pétalo de estas flores. Bueno, pues entonces constituyamos, y otra manera de importar los datos, la segunda es, como es usual en la literatura, constituir un arreglo X de predictores y un arreglo Y de etiquetas, otra vez llamando la función loadIris, pero ya con el parámetro return XY, pero con argumento booleano en verdadero para que él retorne los datos como los predictores y las etiquetas ya de una vez separados como arreglos de NumPy, un arreglo de NumPy X de predictores y un arreglo de NumPy Y, en el orden de tal manera que las primeras dos columnas de X son la longitud y el ancho del sépalo y las tercera y cuarta columna de X van a ser la longitud y el ancho del pétalo. Entonces, de tal manera que yo puedo constituir primero un área del sépalo, sepal área, y cómo la obtengo ese primer atributo. Como un arreglo de NumPy, al multiplicar a X a la primera columna, entonces, como es la primera columna, 2 puntos, coma 0, la primera columna, que es la longitud del sépalo, multiplicarla por la segunda columna, entonces en este caso 2 puntos, coma 1, y así obtendré entonces el área del sépalo. Entonces el área del sépalo multiplicando el ancho por, perdón, la longitud por el ancho, length and width. Bueno, entonces así ya tenemos el área del sépalo, sepal area, y de manera análoga hallamos el área del pétalo. Entonces, petal area, pero ya multiplicando es a la tercera columna, la indizada con el 2, con la cuarta columna, la indizada con el 3. Y así tenemos los dos atributos, pero como arreglos de NumPy. Multipliqué arreglos de NumPy para obtener arreglos de NumPy. Pues entonces los concatenas para tener entonces un nuevo X que lo puede llamar como, a mí me gusta llamarlo X simplemente como para simplificar la notación, pero podríamos decirle X area
que sean los atributos predictores, pero son dos, que son área de sépalo y área del pétalo. ¿Y cómo se obtienen? Concatenando np.c subguión, como, no, como vamos a utilizar en NumPy ya, pues entonces importamos previamente a NumPy como np, como es usual, y con la función pues np.c subguión, entre corchetes ponemos pues a los arreglos de NumPy que vamos a concatenar como columnas, el primero el área del sépalo y el segundo el área del pétalo, coma, acá para este. Y ya con eso, miren que ya los tenemos concatenaditos, entonces ya tenemos a un arreglo X área como los nuevos predictores que necesitamos para nuestra clasificación binaria. Ahora necesitamos nuestras etiquetas. Entonces, así, en esta parte le ponemos, configuramos nuestro arreglo de predictores. Entonces, aquí con una línea de texto, configuración de nuestros predictores. Nuestros predictores que van a ser áreas. Pero miren que los tenemos como arreglos de NumPy. Uno podría hacer el data frames, pero eso lo puede hacer de pronto ahorita que tengamos todo, si quiere, como para visualizar. Pero por ahora sabemos que como arreglos de NumPy eso es lo que tenemos. Podemos hacer la verificación enseguidita. Y bueno, ahora sí configuremos las etiquetas para nuestro detector de cetosa. Entonces, configuración de las etiquetas para un detector de cetosa de esta clase positiva. Y pues bueno, pues entonces Y cetosa, la puedes llamar así si quieres, que va a ser al arreglo Y, que tenía ceros, unos y dos, para representar a las flores que pertenecían a, que eran cetosa, las otras, el uno para las, creo que versicolor, podemos ver el orden, recordarlo con iris.target names, ver que el primero, el 0, era para cetosa, el segundo para versicolor y el último para virgínica. Entonces, como queremos un detector de cetosa, comparamos a ese Y con el 0 y así tendremos un arreglo de booleanos que será verdadero para las flores que efectivamente son cetosa, que son las primeras 50 en nuestro dataset, y las otras 100, las restantes 100, tendrá un arreglo de false. Entonces, uno puede verificar que efectivamente Y cetosa es las etiquetas para nuestra clasificación. Mire que las primeras 50 son verdaderas, las últimas 100 son falsas. Lo puedes también corroborar si conviertes esto en una serie de pandas y aplicas value comps y haces un gráfico, de barras. Esta manera me gusta, pero bueno, vamos a configurarlo primero para visualizar. Ya, digámoslo como visualización de, del data frames a través de un data frames, a través de un data frame de los atributos predictores y las etiquetas para nuestro caso de los atributos predictores y las etiquetas para nuestro detector de cetosa, nuestro detector de cetosa, nuestro detector de cetosa con atributos combinados, con los atributos predictores de área de sépalo y pétalo. Bueno, entonces, para visualizarlo, uno lo que hace es
con la, bueno, lo podemos llamar simplemente un data frames DF. Llama, como le hemos importado hoy pandas, entonces importamos pandas, como es usual, como PD, y, y tomamos de pandas el constructor de data frames, que se puede, aprovechando que este constructor, con un arreglo en NumPy, una lista de nombres de columnas y una lista de índices, nos construyó el data frames. Entonces, en nuestro arreglo va a ser, pues, la concatenación np.c subguión de nuestros predictores xArea y nuestras etiquetas y setosa. Y bueno, pues ya tenemos entonces nuestro arreglo en NumPy. Ahora necesitamos los nombres de las columnas. Entonces, columns, a través del parámetro columns, le entregamos que se vuelva una lista. Vamos a hacer un cambio de línea aquí. Que convierta en lista a los nombres de los atributos. Entonces, van a ser área, área del sépalo, área del sépalo, y el otro atributo es área del pétalo. Área del pétalo, lo vamos a poner aquí en español. Área del sépalo, y bueno, pues en realidad esa lista no, pues la podemos hacer con corchetes. Y la otra, para las etiquetas, que es ¿es setosa o no? Entonces, es setosa o no. ¿Es setosa o no? Esa es la otra etiqueta. Terminamos nuestra lista de los nombres de las columnas. Y ahora, nuestro arreglo de índices. Entonces, a través del parámetro index de esta función DataFrames, y le dices, bueno, pues los parámetros son 150, entonces puedes poner np.arrange. Ya sabemos que arrange de 150. Entonces, porque tenemos 150 instancias en el dataset de Iris, y ya cierras. Ya con eso tienes configurado todo. Entonces, y le puedes pedir, bueno, y ahora sí, y ahora que lo construyó, muéstremelo con .geadd para mostrar las 5 primeras instancias. Y así, miremos que no lo construye. Nos sirve para la visualización. Entonces, miren que para las primeras 50 que eran setosas, entonces aquí las primeras 5 efectivamente tienen un 1. Si le pedimos que nos muestre de este data frames, .ilog, nos muestre todas las filas, bueno, en realidad todas las columnas, pero las filas desde la 45 hasta la 50, todas las columnas, pues vamos a ver que de la 45 a la 50 todavía son unos. Bueno, pongámosle a la 55. Y así vemos que ahí es donde hacen el cambio de las que eran setosas a las que no lo eran. Entonces vemos que, y los atributos son área de sépalo, área de pétalo, y las etiquetas son estas. Entonces ya estamos listos. Miren que los atributos predictores están tipo flotante y las etiquetas son también de tipo flotante en este caso. Entonces es fácil para el escalamiento de datos. Entonces ahora sí, ya que tenemos configurados nuestro dataset para un clasificado, para clasificación binaria, en particular un detector de setosa, entonces ya puedes, bueno, pues traer los algoritmos con los que vas a hacer la predicción. En este caso vamos a tomar 3. Logistic Regression para clasificación binaria, SGD Classifier para clasificación binaria y multiclase, y vamos a también a tomar K-Neighbor Classifier
que son el de los vecinos más cercanos. Vamos a tomar los tres, los instanciamos y los comparamos para ver cuál es el mejor desempeño y luego graficamos el mejor clasificador que hayamos obtenido después de de entrenamiento y clasificar, después de la selección de los atributos y el afinamiento de la selección de los modelos y el afinamiento del modelo que mejor se desempeñe. Entonces, bueno, vamos a traer nuestros modelos from sklearn. Vamos a tomar primero al SGD. Entonces, ese viene del módulo Linear Model. Importamos a SGD, es una clase, SGD, classifier. Y también de sklearn.linear model. También importamos logistic regression. De logistic regression y de sklearn.neighbor. Importamos import acá neighbors classifier. Así ya tenemos los tres modelos que vamos a comparar, muy buenos para esta clasificación. Y bueno, pues después de traer las clases que nos van a traer esos algoritmos, las instanciamos, entonces tendremos un SGD CLF, clasificador, le vamos a dar ese nombre, siguiendo la misma idea de Aurelien Guerón, de llamarlos de esta manera cuando son clasificadores. Entonces, para el clasificador de gradiente descendente estocástico, lo importamos trayendo el nombre de la clase. Vamos a instanciarlo con max iter en 1000, pongámosle 1000, con tol de 1 menos 3, o sea, de una milésima, y random states de 42 para hacer reproducibles los datos, y instanciamos los demás, el segundo como logistic regression, CLF, que va a ser tomar el nombre de la clase, logistic regression, y no necesitamos decirle nada más en sus hiperparámetros. Y el KNN CLF, tomando el nombre de la clase para instanciarla, control C, control V, y bueno, pues le decimos el número de vecinos a considerar, considerémosle N neighbors, GH boards, K-neighbor, tomemos 3 vecinos, los 3 vecinos, que haga el promedio entre los 3 vecinos más cercanos. Bueno, hagámoslo hasta ahí. Y ya con instanciar los modelos, ahora sí, entrenémoslos para ver entrenémoslo en nuestros datos. Entonces, al SGD CLF, le aplicamos punto .fit con nuestros datos que van a ser los X-area, nuestros predictores X-area como arreglos del NumPy, y nuestras etiquetas Y setosa. Igual para los demás, entonces vamos a hacer cambio de nombre. Entonces entrenamos a este modelo para que ya empiece ese modelo a saber predecir con nuestros atributos predictores o variables predictoras. Lo mismo hacemos con el modelo LR o Logistic Regression, traves.fit, y de manera análoga con el modelo KNN CLF, con el método fit para que entrene, y así tendremos 3 clasificadores para escoger. Entonces vamos a ver con
cuál se comporta mejor. Entonces vamos a obtener puntajes de desempeño. En este caso, como hay una clase, la clase negativa tiene sesgo, entonces no es bueno medir el desempeño con accuracy. Veíamos que era una medida de desempeño malita cuando las clases tiene sesgo, y en este caso hay una, que es la clase negativa en nuestra clasificación. Si hubiera sido original, no hubiera sido un detector de cetosa, sino simplemente un detector de flores de iris, las tres flores se presentarían en las muestras de igual manera. Entonces no tendríamos que hacer eso. Aunque, bueno, aquí nos faltó algo fundamental, y es, antes de entrenar los modelos, uno tiene que hacer la división en entrenamiento y testeo, pero de manera estratificada. Entonces vamos a ponerlo aquí, la división en entrenamiento y testeo de manera estratificada, de tal manera que las muestras siempre, la clase positiva siempre se presente en relación con la clase negativa, esté en relación de 1 a 2, es decir, la clase negativa sea el doble, porque en este caso así lo es. Entonces, que nuestras muestras también así lo sean. Entonces, por eso vamos a de Skiller del módulo Model Selection. Vamos a importar a Stratify, Shuffle, Split, que nos permite hacer muestreos estratificados, porque Train Test Split no lo hace de manera estratificada, y esta vez es necesario, de tal manera que las muestras siempre tienen que ser representativas de la clase total. Aquí es de Skiller Model Selection. Select, Model Selection. Y bueno, pues instanciamos esta clase con el nombre usual 3S. Tomamos el nombre de la clase y le damos n, el parámetro n splits en 1, para decirle que solamente queremos una sola subdivisión del conjunto del dataset. Y como esto lo hace de manera aleatoria, random states en 42 para hacer reproducibles los datos. Y cuando uno instancia esta clase, también con un ciclo para, va a constituir unos índices, unas dos variables para el ciclo para, que van a ser los índices de entrenamiento y los índices de testeo, que van a permitir hacer la división del conjunto total en una parte para entrenamiento y una parte para testeo. Entonces tendremos los train index y los test index, a través de tomar este objeto y aplicarle la función split, pero ese split tomando nuestros predictores xArea y la que nos va a permitir dividirlos en las muestras, que va a ser Y setosa. Entonces así ya le decimos cuál va a ser el criterio. Gracias a estas etiquetas vas a ver que queremos que esta es la muestra total. Entonces las etiquetas, en las muestras, él va a dividir de tal manera que las etiquetas de las muestras de entrenamiento y testeo pues también estén en relación de 1 a 2, la clase positiva con respecto a la clase negativa. Entonces así vamos a obtener un X train y un X test a través de tomar a X area, pero tomarle, como es un arreglo de NumPy, solamente con indexación para arreglos de NumPy, X area, tomar las filas correspondientes a los train
index para los X-train y del mismo X-area tomar las filas correspondientes a los test index, a los índices de testeo. Entonces así ya él aleatoriamente tomó una parte de la muestra para entrenamiento, pero para hacerlo, pues lo que hizo fue seleccionar unos índices de testeo para luego uno con ellos seleccionar los subconjuntos, los predictores de entrenamiento y testeo, y también las etiquetas de entrenamiento, JTrain y JTest, tomando pues de manera análoga setosa, tomemos las filas correspondientes a los train index y los de testeo para tomando de setosa el detector, los test index. Y así ya, al correr este ciclo para, ya tenemos la división, y cuando entrenamos los modelos no los entrenamos con todos los datos, sino con los X de entrenamiento, X-train, y los Y-train. Así, entonces ya X-train y Y-train. Con esos entrenamos los modelos, de tal manera que recordemos que siempre entrenamos los modelos y medimos su desempeño con metodología de validación cruzada y afinamos el modelo todo en el conjunto de entrenamiento. Y por último, en el conjunto de testeo, miramos que el desempeño en el conjunto de testeo del modelo seleccionado y afinado sea similar al obtenido con al desempeño en el conjunto de entrenamiento que obtuvimos. Entonces, bueno, aquí ponemos JTest, y ya con eso entrenamos nuestros modelos. Aquí es JTrain. Pues hay un problema porque si te equivocas, pues ambos arreglos tienen que tener el mismo número de instancias. Y ahora sí, entrenó los modelos, y cuando los tiene entrenados, pues entonces ahora sí, después de entrenados en el conjunto de entrenamiento, pues vamos a ver su desempeño. Y la medida de desempeño en este caso, entonces, que no vaya a ser accuracy por el sesgo en nuestras clases a predecir. Entonces, recordemos que el sesgo es porque la clase negativa se presenta dos veces, en un número dos veces mayor que la clase positiva. Entonces, utilizaremos mejor, puedes utilizar la matriz de confusión, el recall, o puedes utilizar Precision o F1 Score. Entonces nosotros vamos a utilizar F1 Score porque es una medida muy buena que recoge el recuerdo, la capacidad de detección y el acierto al predecir, la precisión del modelo. Entonces recoge el Precision y el recall como una media armónica entre estas dos medidas de desempeño. Eso es muy bueno. Entonces vamos a hacerlo con F1 Score. Entonces para eso vamos a tomar from sklearn.model selection. Importaremos a cross-val predict, y vamos a importar from sklearn.metrics. Vamos a importar a la función F1 score. Entonces con cross-val predict vamos a tener predicciones y con F1 score vamos a medir esas predicciones. Entonces, tenemos estas dos, empezamos a medir, a tomar todas las predicciones, entonces vamos a obtener unos JPreds en ese conjunto de entrenamiento, JPred train, pero para SGD, para cada uno de los modelos vamos a obtener las predicciones en el conjunto de entrenamiento. Unas predicciones que vamos a comparar con las etiquetas reales
de entrenamiento para ver cuál es el desempeño. Entonces, allá vamos a la función cross, val predict, le damos el modelo, el GD el primero, CLF, clasificador, nuestros datos de entrenamiento y nuestras etiquetas de entrenamiento. Y no le detenemos. Bueno, y cuántos subconjuntos vamos a dividir el conjunto de entrenamiento. Podemos subdividirlo en, pongámosle 5, dividirlo en 5 subconjuntos para obtener entonces 5 modelos y 5 desempeños que vamos a concatenar en una predicción total. El número de predicciones es igual a 150. Que es el, bueno, 150 no, bueno, nuestra tasa de entrenamiento no la dijimos, ella se establecía cuando en la Stratified Shuffle Split instanciamos la clase. Entonces él así, le decíamos desde acá, la test size igual a... para un dataset pequeño, yo pondría, probemos con 10% para testeo, entonces 0.1, porque cuando el dato es tan pequeño, me parece más importante que para entrenamiento haya una mayor cantidad de datos. Entonces, aunque por defecto él lo va a hacer así, entonces no cambiamos nada de lo que llevamos si cambiamos la tasa de entrenamiento así. Pero podemos verificar efectivamente entonces que el conjunto de entrenamiento entonces nos quedó de 135 instancias y 15 para testeo en este caso. Entonces enseguida vamos a mirarlo otra vez. Entonces vamos a hallar estas predicciones para el SGD y de manera análoga para los otros dos modelos. Entonces, predicciones para el LR, Logistic Regression. Entonces, bueno, aquí cambiamos el modelo solamente a Logistic Regression, LR, y para el KNN, que es aquí también para KNN. Así ya obtenemos estos puntajes, los terminamos rápido porque es un dataset pequeñito. Entonces aquí hemos medido unos desempeños mediante validación cruzada, utilizando cross-val predict, y ahora medimos esas predicciones, las comparamos. Entonces vamos a hallar un puntaje F1, puntaje F1 para el SGD, comparando a las Y de entrenamiento, Y train, las etiquetas reales con las predichas por el SGD. Entonces, para ver entonces cuál es el puntaje con respecto al F1 score. Y así de manera análoga para los demás. Entonces vamos a tener 3 puntajes, vamos a poderle control C, control V, bueno, aquí es control C, control V. Entonces, el puntaje F1, pero para el LR, ya en este segundo, con las predicciones, pero para el LR, para el modelo de regresión logística, y el tercer puntaje para el KNN, clasificador de los K vecinos más cercanos, K-Neighbor Classifier. Entonces aquí también para KNN, y así ya tenemos entonces el primer puntaje. Vamos a ver, JTrain dice que puntaje F1 no está definido. Bueno, ese puntaje F1 se obtiene como, pues trayendo la función F1 score evaluada sobre la comparación entre estos dos vectores. Entonces, F1 score, la función que ya previamente habíamos traído del módulo matrix de escalar, evaluada en el conjunto de predictores, en las etiquetas reales y las predicciones realizadas, con metodología de validación cruzada. Entonces, así
ya no tenemos nuestro puntaje, bueno, pero que no lo muestre. Entonces, control C, control V, y de manera análoga para los demás, control V, y este debe ser para LR, pero aquí también de igual manera ese puntaje se obtiene aplicando la función F1 score evaluada en las etiquetas reales y las predicciones hechas mediante validación cruzada del modelo o clasificador Logistic Regression. Entonces, aquí nos los da, aquí también este nos lo dio, nos da unos puntajes de F1 de 1 en ambos, entonces, comportándose muy bien en este caso. Y aquí también de manera análoga es igual a F1 score, lo que nos dice entonces que hemos obtenido una puntuación similar en los dos primeros modelos, y en el tercero, control C, esperamos que también, porque ese de los cabecinos es muy bueno también obtenemos puntuaciones iguales. Entonces, lo que deja ver entonces que nuestros predictores podemos tomar cualquiera de ellos para afinarlo, porque tienen una puntuación de 1 ambos en cuanto a F1 score, lo que deja ver como que entonces ellos están muy bien, aunque si uno quiere seleccionarlos mejor, como es clasificación binaria, podríamos pedirle también ver la curva ROC. Entonces, miremosla como para compararlos. Claro que en cuanto a este criterio, los tres son igualmente buenos. Entonces, miremos las curvas ROC. Entonces, tomamos from skill learn punto metrics, y importemos a la curva ROC curve. Importamos esta función y ella nos va a entregar tres arreglos que en realidad ella compara las tasas, tres tasas, los de los falsos positivos y los verdaderos positivos. Entonces los llamaremos como FP. En realidad son las tasas, recordemos que según Guéron, vamos a mirarlo en el libro de él, miremoslo, peguemos la ojeadita para recordar esos tres arreglos que nos entregan las curvas ROC, aunque bueno, por ahora esa curva vamos a primero obtener los primeros arreglos para graficarla. Entonces vamos a tener, de pronto los podemos llamar como X, Y y Z, llamémoslos así, son tres arreglos, y esos tres arreglos, pues, X es GD, Y es GD y Z es GD, y eso se obtienen tomando ARS Curve evaluada en la comparación de las etiquetas reales y las predichas. Entonces, para el LGD, tomamos la primera comparación, control C, control V, y él nos da esos tres arreglos que nos van a permitir constituir la curva. En realidad vamos a tomar los dos primeros para la graficación. Y vamos a hacer lo mismo para las otras tres. Entonces, bueno, control V y control V, y en este va a ser para LR, este LR, y este también el LR. Y aquí, bueno, pues aquí las predicciones del Logistic Regression. Aquí este para el KNN, este para el KNN, este para el KNN, y este KNN, de los cabecinos más cercanos. Entonces así tenemos los tres arreglos, y ahora le pedimos que nos calcule, nos trace esas curvas ROC. Entonces vamos a ver curvas ROC,
vamos a graficarla del libro de Guérón. Entonces vamos a ir primero a ver ese libro, a recordar exactamente según Guérón cómo las utilizábamos. Vamos a en mi carpeta de Colab Notebook a los referentes para ver el libro de Guérón, de Aurélien Guérón, en cuanto a las curvas ROC. Entonces vamos a pedirle que nos muestre, vamos a ver esa primera parte en el capítulo 3. Vamos a ver acá en el capítulo 3, miremos a ver aquí del capítulo 3 de clasificación, veamos en el capítulo 4 y nos devolvemos para ver la parte de curva ROC, la parte de clasificación binaria, en la parte de medidas de desempeño de clasificadores binarios. La curva ROC nada más es para clasificadores binarios. Aquí está la curva. Entonces, con la función .plot le aplicamos las dos tasas, como nos lo indica acá. Aquí lo grafica con la función plot a las dos tasas, le damos color y estilo, y el ROC curve, plot ROC curve, lo aplicamos a las dos tasas para los modelos que tengamos. Bueno, vamos a tomar plot ROC curve, control C, y vamos a traerlo a nuestro cuaderno. Entonces utilizamos la función plot curve ROC de Matplotlib. Entonces previamente importamos import matplotlib.pyplot as plt, y bueno, pues ROC, la función ROC curve, le aplicamos para el primer modelo los arreglos XSGD contra YSGD, ese va a ser para el random forest, no, sino para SGD classifier. Y ahora sí, graficamos y él nos trae, vamos a ver cuál es la que nos trae acá. Plot curve no está definido, plot ROC curve, que no está definido esta función, no lo dice. Vamos a ver aquí en el libro de Guérón, para tratar esa curva ROC, plot ROC curve, de pronto él previamente, ROC curve, cuando la aplica, nos trae las tres tasas. Pero para graficarlo, bueno, podemos ponerle simplemente plot. Vamos a ponerle la función plt.plot, plt.plot, y vamos a ver aquí. Hay unas, nos dice que no reconoce un string, de pronto este string que tenemos acá. Y ahora sí, digámosle que grafique, y nos grafica una función, la función constante 1, lo que tiene, lo que se contrasta con lo que vimos ahorita, con el puntaje F1 que nos dio 1 en este caso, mostrando que la predicción es muy buena. Y si lo vemos para los demás, podemos pedirle que grafique en el mismo plano a las otras dos curvas. Vemos que en este caso coincide la una con la otra. Bueno, no, tenemos que para LR, y aquí para el KNN, y miremos acá, y nos coinciden las tres. Entonces vemos de que cualquiera de los dos criterios muestra que los tres modelos en este caso son muy buenos, dejando ver que los modelos de área, los atributos de área están muy bien correlacionados con la variable objetivo, son muy buenos predictores, y el modelo, estos tres modelos, cualquier otro se comporta o se desempeña muy bien para la predicción. Después
afinar a cualquiera de ellos, pero uno diría, bueno, y si les afinarlo, pero miremos el desempeño, porque en el desempeño ahora es muy grande, la puntuación F1 de uno es de las más grandes que puedas encontrar. Entonces, de hecho, uno podría corroborar cuál es el máximo de la función F1 score. Entonces, max value, máximo valor, máximo valor de la función F1 score. Digámoslo así, la función F1 score, dejémoslo de esa manera, precision, recall, accuracy, y nos entrega en la documentación. Vamos a ver qué podemos. Aquí está la confusión matrix. Nos explica la matriz de confusión de una manera muy bacana, la definición de precisión del modelo, la definición del recuerdo del modelo, la definición de F1 score, y bueno, aquí nos definen también la exactitud, pero de pronto vamos a ver si nos entregan el mayor valor que pueda tomar la función F1. De todas maneras, uno podría notarlo, el mayor valor, notando que la precisión la definen es como los verdaderos positivos dividido la suma entre los verdaderos positivos y los falsos positivos. Es que esa suma es la cantidad de todos los positivos que hay en realidad. Entonces, si el modelo, la precisión es la máxima, entonces la precisión es máxima cuando este cociente te da pues el número de verdaderos positivos sobre la suma de toda la clase positiva, porque TP más FP es la suma de toda la clase positiva, y uno quisiera que los verdaderos positivos todos los verdaderos positivos fueran toda la clase positiva. Entonces, en la precisión, cuando afirmó que los había encontrado. Entonces, el mayor valor de la precisión es 1 y el recíproco de 1 es 1. Y de manera análoga, el mayor valor del recuerdo es 1 y el recíproco de 1 es 1. Y la puntuación F1, como vemos en esta formulita, la puntuación F1 aquí abajo, la puntuación F1 se define como 2 veces el producto de la precisión y el recuerdo sobre la suma de los mismos. Entonces F1 se vuelve máxima cuando precisión y recuerdo también son máximos. Entonces miren que nos quedaría 1 por 1 sobre 1 más 1, cancelaría, y así nos dice que el mayor valor de F1, de la puntuación F1, es 1. Entonces, lo que nos muestra que este clasificador en el desempeño, la puntuación F1 es máxima, nos corrobora entonces de que estamos muy bien. Entonces, ¿para qué afinarlo si tiene la mayor puntuación que existe? Entonces, no necesitarías afinarlo y lo único que restaría sería verificar el desempeño en el conjunto de testeo. Y pues bueno, pues para verificar ese desempeño, pues entonces simplemente calculas las predicciones del modelo, cualquiera de los tres, se comporta bien en este caso. Entonces coges el SGD classifier, así como lo llamamos, SGD-CLF, le pones el método predict para que prediga sobre el conjunto de testeo,
y así tengas las predicciones, las JPRED en el conjunto de testeo, y cuando tienes esas predicciones, entonces las comparas con F1 Score, las comparas a las etiquetas reales de testeo con las predichas de testeo, y así vas a tener el desempeño en el conjunto de testeo. Y vemos de que en este caso otra vez también es máximo. Entonces vemos de que este modelo en realidad predice muy bien con los atributos de área de sépalo y pétalo. Una predicción excelente, el máximo. Entonces uno dice, este modelo es maravilloso, maravilloso. Un modelo de consolidación muy bueno que se desempeña muy bien. Bueno, pues entonces así les mostré cómo se puede consolidar un modelo de clasificación binaria, un detector, en este caso, de una sola especie, un detector de cetosa, siguiendo la metodología de Aurélien-Guéron, y así podemos también darnos cuenta que el valor máximo del recuerdo y de la precisión de un clasificador es 1, y que la mayor valor de la función F1 score también es 1, es el mayor valor de desempeño, y que en este caso lo obtuvimos en el conjunto de entrenamiento y en el conjunto de testeo con metodología de validación cruzada. No dejen entonces de suscribirse a mi canal para seguir aprendiendo en esta búsqueda, en esta investigación que busca consolidar la enseñanza de la matemática y la ciencia de datos a través de cuadernos interactivos y libros interactivos, siguiendo la idea de Aurélien-Guéron para el aprendizaje de la ciencia de datos, y que también se puede emular para la enseñanza de la matemática, dado que la forma interactiva en nuestro tiempo es muy buena para el aprendizaje. Es demasiado buena, estamos convencidos de que esa forma de hablar con el texto, de hablar con las líneas, los diseños de clase, hace que el alumno aprenda aún más. Muchas gracias.